Cordial saludo para los estudiantes de la especialización en gerencia de proyectos de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Vamos hoy a nuestro tercer tema del curso Proyecto de Grado, en el cual vamos a desarrollar el tema que les había dicho en el acuerdo praxeológico de investigación cualitativa. Ustedes investigación cuantitativa. Ustedes siguiendo la secuencia de lo que hemos venido tratando en este curso de proyecto de grado. En la primera semana vimos las generalidades del proyecto de grado, qué es un proyecto de grado. Hablamos que el proyecto de grado es la etapa final de un proceso que ustedes realizan, cuya primera etapa es la presentación del anteproyecto o del proyecto, porque se llama anteproyecto o proyecto, y después de que es aprobado por el par académico, que para el caso de la Corporación Universitaria Minuto de Dios son los jurados, entran ustedes a aplicar los instrumentos que dijeron en el anteproyecto que iban a aplicar, recopilar esa información, analizarla y presentar los resultados. Entonces, hay estudiantes que van a presentar los resultados de una forma cualitativa, otros estudiantes van a presentar los resultados de una forma cuantitativa. Entonces, como se puede presentar la eventualidad de que usted lo presente como de forma cuantitativa o cualitativa, vamos a comenzar explicando qué es una investigación de corte cuantitativo. Entonces, la investigación de corte cuantitativo es aquella que usa la recolección de los datos para probar una hipótesis con base en una medición numérica. Es decir, ustedes desde el mismo momento en que plantean su pregunta de investigación, tienen que pensar en si les queda más cómodo, les queda más sustentados los resultados si los presentan de una forma numérica o presentan cualidades del objeto de estudio. En este caso, para las investigaciones de corte cuantitativo, es necesario entender que nosotros vamos a presentar resultados con base en una medición numérica. Y para poderlos presentar con base en una medición numérica necesitamos definitivamente hacer análisis estadístico. El tipo de análisis estadístico que presentamos en las investigaciones de corte cuantitativo es un análisis estadístico inferencial, ¿sí? ¿Por qué inferencial? Porque se supone que con lo que nosotros encontremos, los resultados que nosotros encontremos en la muestra, podemos inferirlo al total de la población objeto de estudio. ¿Para qué? Para establecer patrones de comportamiento y para probar teorías, que en últimas es lo que busca la investigación científica, probar teorías o sacar un nuevo conocimiento a la luz pública o establecer patrones de comportamiento. Entonces, es importante que ustedes, cuando piensen en realizar o elaborar o desarrollar una investigación de corte cuantitativo, estas investigaciones necesariamente deben tener variables, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas variables son las que me van a permitir comparar los resultados que yo estoy obteniendo numéricos con la realidad como estaba antes de la investigación, ¿sí? Entonces, si yo quiero comparar numéricamente mis resultados, tengo que definitivamente establecer variables, que esas variables tienen dos estadios. Primero, cómo está la realidad hoy, y segundo, después de aplicar los instrumentos, ¿qué puedo llegar a determinar numéricamente con base en esa realidad? Entonces, hay que recordar que cuando nosotros planteamos variables en nuestra investigación, hay dos tipos de variables. Las variables independientes, que esas variables independientes son las que ascienden o descienden en sus medidas de acuerdo a un fenómeno establecido, pero que no dependen de otra variable para ascender o descender. Mientras que las variables dependientes sí dependen de estas variables independientes para ascender o descender. Les pongo un ejemplo. Decimos que de acuerdo a la edad de las personas se tiende a ingerir más bebidas alcohólicas. Entonces, ahí encontramos dos variables. La primera son las bebidas alcohólicas que se ingieren y la segunda es la edad del consumidor. Entonces, la variable independiente es la edad
porque nosotros tenemos que buscar individuos de diversas edades para hacerles la pregunta, pero la variable dependiente es las bebidas alcohólicas. ¿Por qué depende de las bebidas alcohólicas? Porque nosotros estamos diciendo que a más edad, más consumo de bebidas alcohólicas. Entonces, se supone que si una persona tiene 15 años, va a tener menos consumo, y si aumentamos la edad a 18, probablemente va a aumentar el consumo. Entonces, ¿qué hace que se aumente el consumo? En este caso, la edad de la persona. Por eso la edad de la persona es una variable independiente y el consumo es una variable dependiente. Basándonos entonces en esa premisa de las variables, encontramos en las investigaciones cuantitativas dos tipos de variables. Primero, las variables continuas, y las variables continuas son aquellas que entre dos valores hay una posibilidad de que se encuentre un sinnúmero de otros valores entre dos valores intermedios. Entonces decimos, por ejemplo, la estatura. Entonces usted mide entre 1,70 y 1,80, y entre 1,70 y 1,80 puede medir 1,71, 1,71.5, 1,71.8. Ahí estamos hablando de variables continuas. Las variables discontinuas o las variables discretas son las que asumen solo valores enteros. Por ejemplo, números de hijos. No podemos decir usted tiene 2.5 hijos por familia. ¿Tiene 2 o tiene 3? Esto para que cuando ustedes se enfrenten al análisis de datos cuantitativos conozcan los términos con los cuales de pronto se tienen que presentar los resultados o ustedes tienen que realizar el análisis. ¿Cuáles son las características de la investigación cuantitativa? Primero, la característica por excelencia es que el análisis debe ser numérico. Yo insisto, escuché una vez en una universidad a un profesor que decía: si usted plantea una investigación cuantitativa y en algún momento le sale una cualidad, la investigación se convierte en mixta. Y yo siempre les he dicho a ustedes, si ustedes plantean una investigación de corte cuantitativo y sacan una cualidad, están haciendo algo mal. Porque cuando planteamos una investigación de corte cuantitativo, lo único que nos debe arrojar los resultados son números, porque por eso es cuantitativa. Por el otro lado, si ustedes plantean una investigación de corte cualitativo y en alguna parte le sale un número, algo están haciendo mal. Perdón, en alguna parte le sale una cualidad, algo están haciendo mal. Porque cualitativo son cualidades, cuantitativo son números. Segundo, la segunda característica es que los elementos deben tener una relación lineal. Y para que exista esta relación lineal se requiere que los elementos que hacen parte del problema exista una relación cuya naturaleza sea lineal. Es decir, la relación es lineal siempre y cuando haya suficiente claridad entre los elementos del problema de investigación, de tal manera que sea posible definirlos, delimitarlos y limitarlos. ¿Por qué? Porque es que si no logramos limitar, no podríamos aplicar un número, lo que hablábamos ahorita. ¿Usted mide 1,70 o mide 1,80? ¿Sí? No podemos decir, porque ahí hablamos de cuantitativo. Cuando hablamos de cualitativo decimos las personas son altas o las personas son bajas. Entonces, la relación lineal, que es una característica de la investigación cuantitativa, significa que nosotros esa variable podemos definirla exactamente, diciendo 1,70 o 1,71 o 1,71.5. Cuando no es posible delimitarla exactamente, tenemos que irnos hacia un análisis de corte cualitativo. Tercero, ya lo dije específicamente, los elementos constitutivos de un problema de investigación lineal se llaman variables, y entre esas variables debe haber una relación, que estamos hablando de que esa relación es lineal, donde hay una variable independiente que es la que asciende o desciende per se, por sí misma, y la otra variable de corte dependiente que es la que asciende o desciende dependiendo de la variación de la variable, valga la redundancia, independiente.
¿Qué más características? Ya lo dijimos, cuando usted plantea una investigación de corte cuantitativo, la única manera de analizar los datos es mediante las técnicas estadísticas inferenciales. Entonces, tenemos que hacer el abordaje de esos datos cuantitativos mediante la estadística, que con esa estadística tenemos que hacer demostraciones en las que los elementos se pueden separar del todo y con base en esas características de ese elemento separado podemos inferirlo hacia toda la población objeto de estudio. Segundo, la característica esencial de la investigación cuantitativa es que sea objetiva. Es decir, cuando nosotros encontramos una relación numérica en una variable determinada, esa relación numérica surge espontáneamente. En cambio, en la investigación cualitativa es más subjetiva, o sea, lo que yo entienda del fenómeno. Yo puedo entender el fenómeno de una manera, tengo que comprobar mediante la utilización de diferentes técnicas de investigación, hablamos de la triangulación de datos, que lo que yo estoy entendiendo subjetivamente de ese fenómeno es la realidad. En cambio, la investigación cuantitativa es netamente objetiva. Yo no puedo manipular la edad de las personas, o la persona tiene 30 años o tiene 40 años. No puedo manipular la estatura de las personas, no puedo manipular el peso de las personas. Entonces, por eso decimos que una característica de la investigación cuantitativa es la objetividad. Tenemos que, mediante esa objetividad, poder explicar de manera predictiva la realidad, ¿sí? O sea, tenemos primero que comprenderla, pero también objetivamente explicamos la realidad y podemos también llegar a predecir esa realidad con base en los resultados que nos arrojan, los resultados cuantitativos que nos arroja el estudio. Para poder llegar a comprender y a explicar esa realidad, utilizamos el método hipotético deductivo, que va de lo mayor a lo menor, e intentamos como establecer esa concepción lineal entre las dos variables. Es decir, una variable siempre va a depender de la variación de la otra. ¿Cuál es el proceso en el enfoque cuantitativo? Primero, tenemos una idea de investigación en la fase 1. Esa idea que surge de un tema tenemos que problematizarlo. Entonces sacamos de esa idea y de ese tema un problema de investigación. Después el investigador va y hace una inmersión, observa la realidad, ¿sí? Cuando esté observando la realidad, ahí en ese momento es cuando dice, yo prefiero o me es más conveniente, por decirlo de alguna manera técnica, presentar los resultados cuantitativos. Entonces la fase 4 es que concibe el diseño del estudio y determina que el diseño va a ser cuantitativo, define la muestra inicial. En los estudios de corte cuantitativo la muestra es muy importante porque la muestra, cuando la muestra es representativa del objeto total de estudio, yo puedo inferir los resultados a toda la población. Cuando la muestra no es representativa, no puedo inferir esos resultados. Entonces, con mayor énfasis en la investigación cuantitativa hay que saber definir muy bien la muestra, ¿sí? Construimos los instrumentos mediante los cuales vamos a recolectar la información, sabiendo que esos instrumentos tenemos que construirlos de tal manera que nos puedan arrojar datos numéricos, no cualitativos. Hacemos el análisis de los datos, que es lo que vamos a ver en la próxima sesión. Ese análisis de los datos es utilizando técnicas de estadística inferencial. Interpretamos los resultados a partir de ese análisis y elaboramos el reporte de resultados. Entonces, ¿dónde comienza a hacer inmersión el enfoque cualitativo? Desde la idea de la investigación. Desde la idea nosotros ya tenemos que ir direccionando nuestro estudio a que va a ser de corte cuantitativo o de corte cualitativo. Pero si es de corte cualitativo, tenemos que, a través de todas las fases de este proceso, tenemos que saber que no podemos desviarnos. Por eso yo estoy en contra de lo que decía este docente, que si usted plantea una investigación cuantitativa y en algún momento le sale una cualidad ya es mixta, no, está haciendo algo mal, porque desde la misma concepción de la idea debemos estar seguros que la investigación es de corte cuantitativo. Bondades del enfoque cuantitativo, o sea,
Los dos enfoques tienen bondades, ¿sí? Pero vamos a ver en esta diapositiva qué cosas buenas nos da el enfoque cuantitativo para tomar la decisión desde la misma concepción del proyecto de investigación, si lo vamos a hacer de corte cuantitativo o cualitativo. Primero, la investigación cuantitativa nos ofrece la posibilidad de generalizar los resultados de manera amplia. Es decir, cuando nosotros escogemos bien la muestra que es representativa, aplicamos los instrumentos y esos datos numéricos, inmediatamente los podemos generalizar hacia toda la población. En las investigaciones de corte cualitativo no es tan fácil. En las investigaciones de corte cualitativo hay más problemas para poder inferir. Por ejemplo, si yo voy a hacer una investigación cualitativa de un barrio dentro de una ciudad, pueda que los datos o los resultados que me arroje el estudio cualitativo no sean, no se puedan inferir al total de la ciudad. Les pongo un ejemplo, la Comuna 13 de Medellín. Lo que ocurre socialmente en la Comuna 13 de Medellín difícilmente se puede inferir a toda la ciudad de Medellín, cuando hablamos de corte cualitativo. De pronto en corte cuantitativo va a ser más fácil llegar a esa inferencia. Segundo, nos otorga más control sobre el fenómeno. Por lo que les decía yo ahorita, las investigaciones de corte cuantitativo son, su característica esencial es que es objetiva. O sea, no puedo manipular las variables porque las variables están ahí. Los resultados que se arrojen también van a ser esos resultados una consecuencia lógica de lo que yo estoy preguntando. En cambio, en las investigaciones de corte cualitativo hay más subjetividad. Hace poco estábamos haciendo un diplomado en investigación cualitativa y el profesor, cuando nos puso a hacer un ejercicio, nos dijo, detallen un sketch, un pedacito de una película y descríbanlo. Habían 15 docentes conmigo haciendo el curso y los 15 docentes dieron una descripción totalmente diferente una de otra del mismo sketch de la película. Nos brinda la investigación cuantitativa la posibilidad de replicar esos resultados sobre otros puntos u otros objetos de estudio. A ver, si vamos a estudiar los hábitos de consumo de las madres cabeza de familia en la ciudad de Villavicencio, esos resultados pueda que sean similares, si no iguales, similares a los hábitos de consumo de las madres cabeza de familia de Barranquilla. En cambio, cuando hablamos de cualidades, ahí sí no es tan fácil encontrar ese tipo de réplica de los resultados. El método cuantitativo es muy utilizado en las ciencias exactas o en las ciencias naturales. Esto tiene tanto de largo como de ancho, ¿no? Porque los investigadores de ciencias exactas, algunos, yo he escuchado un profesor precisamente en el diplomado que estaba haciendo, me dijo que no era cierto, pero la verdad yo lo leo con mucha más asiduidad de lo que uno querría. Es que los investigadores que hacen investigación básica de corte de ciencias naturales consideran que las investigaciones sociales cualitativas no son ciencia. Y ellos esgrimen una cantidad de conceptos y de teorías del por qué consideran que no es ciencia. Es que hay demasiada subjetividad, es que tal. Pero bueno, los que hacen investigaciones sociales, que son más de corte cualitativo, critican el enfoque cuantitativo porque dicen que es demasiado impersonal, que es muy frío, que no hay posibilidad de interactuar con el objeto de estudio, sino solo, de hecho algunos critican que los métodos cuantitativos extraen información sin darle nada a cambio al objeto de estudio, ¿sí? Que son demasiado reduccionistas, o sea, reducimos una cualidad, no una cualidad, una realidad más bien, porque si es cualidad es cuantitativo, reducimos la realidad a un número, y que eso es reducirla demasiado, que es limitarla, que es demasiado cerrado y rígido, ¿sí? El divorcio entre los dos enfoques, el enfoque cuantitativo y el cualitativo, se originó porque la idea de que un estudio con un enfoque puede neutralizar al otro. Sin embargo, hoy también es
cierto, y lo veíamos en el diplomado que estuvimos, que ya no hay tanto divorcio, que como que ha habido un acercamiento entre los dos enfoques, y lo que le hace falta a uno, el otro lo complementa. Y decía la reina de belleza, y así del mismo modo en sentido diferente, ¿no? De la misma manera, el enfoque cualitativo puede coger ciertos números y con base en esos números afianzar la teoría, o el enfoque cuantitativo, que saca a la luz ese nuevo conocimiento en forma numérica, se nutre de las cualidades y puede explicar mejor el fenómeno. ¿Cuáles son los procesos cuantitativos? Démonos cuenta, porque a mí me interesa, este curso se llama Proyecto de Grado, y a mí me interesa que cuando ustedes estén haciendo su informe final, aunque podríamos decir que si ya hicieron el anteproyecto ya es tarde, devolverse, pero pues yo les digo a ustedes en los cursos presenciales, este curso de proyecto de grado les puede servir si ustedes siguen acrecentando sus estudios con una maestría o un doctorado. Desde el mismo planteamiento del problema deben enfocar su investigación hacia el corte cuantitativo, perdón. Entonces, ¿cómo desde el planteamiento del problema yo enfoco mi investigación con un corte cuantitativo? Primero, la orientación debe ser encaminada hacia la descripción, la predicción y la explicación. Los fenómenos deben ser específicos y acotados y dirigidos hacia variables que son medibles y observables. Es decir, todo lo que usted pretenda hacer dentro de la investigación debe tener relación con algo numérico. Y si no, va a ser una investigación de corte cualitativo. La revisión de la literatura en enfoques cuantitativos cumple un rol fundamental y justifica el planteamiento y la necesidad del estudio de corte cualitativo. La recolección de los datos, los instrumentos deben estar predeterminados y deben estar tan predeterminados que la pregunta que yo haga no le quede la menor duda a quien la va a contestar, y que el resultado de esa pregunta y de esa contestación sea el que yo requiera para que me dé un dato numérico y lo pueda analizar con una técnica estadística. La recolección de datos, debo recolectar datos numéricos, ¿sí? Y, por ejemplo, esto también es importante, normalmente la muestra es más profusa, es más grande que en datos cualitativos. Entonces, debo buscar un número considerable de datos para poder hacer esa predicción estadística y poderla inferir hacia el objeto de estudio. ¿Cómo hacemos el análisis de los datos? Definitivamente, si la investigación es de corte cuantitativo, el análisis debe ser un análisis mediante la estadística inferencial. Es decir, hay técnicas estadísticas que los vamos a ver en la próxima clase, de la media, cómo hallar un promedio aritmético, una media, una mediana, una desviación. Esos son los instrumentos para hacer análisis estadístico. Debemos describir tendencias, es muy importante, porque uno de los resultados de la investigación cuantitativa es marcar una tendencia. O sea, marcamos, ya estábamos diciendo que la relación entre variables debe ser lineal, y puede ser lineal ascendente, puede ser lineal horizontal, puede ser lineal descendiente, puede ser lineal vertical, pero debe, toda esa linealidad, si se pudiera utilizar el adjetivo, debe entregarme una tendencia. Y nos deben dar los resultados, los resultados nos tienen que dar la posibilidad de comparar los datos para ver si las predicciones son o no son reales, y verificar nuestros datos con respecto a otros estudios que se han hecho. El reporte de los resultados debe ser estándar. Casi siempre en las investigaciones cuantitativas usted saca pies o tortas, gráficos, bueno, yo recuerdo en este momento 7 técnicas para presentar resultados estadísticos, los vamos a ver la próxima semana, pero son muy estándares esas maneras de presentar los resultados, y los resultados son extremadamente objetivos. ¿Cuáles son las cualidades de la investigación cuantitativa? Primero,
La investigación cuantitativa debe estar basada en la inducción probabilística. Recordemos que la estadística debe ser una estadística inferencial, o sea, que nos saque unos datos que podamos inferir a la población total, pero también podemos hacer una inducción probabilística, en el sentido de que los datos numéricos que nos está arrojando el estudio puede contribuir a que un fenómeno se produzca o no. Por ejemplo, recuerdo yo estudios que he hecho. La tasa de paro en España, que es la tasa de paro son toda la población económicamente activa que en este momento no está trabajando en España después de que se reventó la burbuja inmobiliaria en el 2007. Entonces, el estudio arroja que dependiendo de la tasa de paro en España, asimismo va a ser la venta de los vehículos de alta gama. Ustedes dirán, claro, pues apenas es lógico, si la gente no está trabajando no va a poder comprar carros caros, ¿sí? Pero no es solo decirlo, porque eso es una probabilidad, eso es una hipótesis, sino hay que comprobarlo mediante el estudio de la tasa de paro y de las ventas de vehículos de alta gama. La medición debe ser penetrante y controlada. Nuestra medición no debe dejar lugar a dudas que lo que estamos diciendo que está ocurriendo en la realidad es la realidad, ¿sí? En cambio, en la investigación cualitativa puede llegar a presentarse que esa medición no sea tan penetrante, que sea más superficial. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, cuando yo le pregunto a una persona que me explique un fenómeno que está ocurriendo en su entorno, esa persona puede ser absolutamente franca o puede guardarse ciertas cosas. La investigación cuantitativa es extremadamente objetiva. Si usted de una manera u otra mete subjetividad tanto en la construcción de los instrumentos de recolección de información como en el análisis de los datos o la presentación de los resultados, eso se va a notar. Porque una persona que conozca de técnicas estadísticas va a darse cuenta que los resultados están siendo sesgados por el investigador, lo que podría no llegar a ser tan evidente en una investigación cualitativa. Las inferencias van más allá de los datos. Recuerden que la diferencia entre datos e información es ese trámite que yo le hago a esos datos. Yo los datos los organizo mediante las técnicas estadísticas para que se convierta en una información que me permita inferir. La investigación cuantitativa es confirmatoria, inferencial y deductiva. Es decir, nosotros buscamos responder si la hipótesis que origina nuestro estudio es o no es. Los datos deben ser sólidos y deben ser repetibles. Si nosotros decimos que los hábitos de consumo de los posibles compradores de un producto en la ciudad de Villavicencio son tales, esos datos deben tener la capacidad de ser replicables en cualquier momento, si hago bien la investigación. Debe ser generalizable, que tiene que ver con la inferencia. Debe ser particularista, es decir, debemos buscar unidades de análisis definidas. ¿Sí? De pronto evitamos la subjetividad o no tener esa unidad bien definida, como sí se puede presentar en la cualitativa. Y la realidad casi siempre es una realidad estática para un momento determinado. Claro, ¿qué quiere decir esto? Cuando nosotros, que de hecho es un gran problema que tienen ahorita los almacenes de superficie en Villavicencio, cuando ellos vinieron a hacer el estudio de mercado para saber si era factible o no factible poner grandes superficies en Villavicencio, hicieron el estudio cuando el boom petrolero estaba en pleno auge. Entonces había dinero porque habían muchas empresas alrededor del petróleo, habían muchos profesionales alrededor del petróleo y arrojaron un estudio que esa realidad fue estática para ese momento. Resulta que en el 2011, cuando caen los precios internacionales del barril del petróleo, las empresas que estaban contratando a tantos profesionales alrededor de la extracción petrolera, tuvieron que cesarlos, tuvieron que sacarlos de sus empresas y la realidad estática hoy es otra. Y por ahí hay rumores que Falabella está quebrando en Villavicencio y que se va a ir, que Krebs & Waffer
el centro comercial La Primavera está quebrando y que una cantidad de negocios de hipermercados no están tan bien como quisieran. Entonces, cuando nosotros hacemos el estudio, por ejemplo, a mí me preguntan, bueno, y entonces la realidad del estudio de mercado que se hizo en esa época no es cierta. No, sí era cierta, pero para esa realidad estática. Ya la realidad varió, tendríamos que hacer un nuevo estudio hoy que sería estático para la realidad de hoy, porque si mañana los precios del barril a nivel internacional vuelven a subir, seguramente eso se va a volver a llenar de negocios, de hoteles, de restaurantes, de venta de servicios alrededor de lo que es la extracción mineroenergética. Entonces, rápidamente, esa es una pequeña introducción a lo que es la investigación cuantitativa. Dentro de 8 días vamos a ver 2 temas específicos, que es la construcción de los instrumentos para recopilar esa información y algunas técnicas para analizar información. Muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana con ese nuevo tema. Seguimos con la investigación cuantitativa.